A ver, piensen en esto por un segundo. El 70%, sí, el 70% de los bitcoins que se mueven hoy en la red le están entregando su historial financiero completo a las empresas de vigilancia en bandeja de plata. Es una locura cuando lo pones en esos términos. Es que es frustrante. Y lo más frustrante es que esto no ocurre por una falla catastrófica en el código, ¿no? Claro, no es un hackeo. Exacto, es por pura pereza técnica. La mayoría de los fondos gastables terminan cayendo en direcciones que ya se habían utilizado antes. El infame address reuse. Tal cual. Bienvenidos a un nuevo reporte semanal de The Bitcoin Hold. Soy su anfitriona, Evelyn, y hoy tenemos un episodio que, la verdad, me tiene muy emocionada. Hola a todos. Y sí, es una semana de esas que marcan un antes y un después. Totalmente. La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desglosar cómo la infraestructura de self-custody acaba de dar un golpe en la mesa para solucionar esa pereza que mencionábamos. Digamos que el ecosistema entero está redefiniendo lo que significa la custodia soberana hoy en día. Dejamos de hablar de estas bóvedas digitales pasivas, esas que solo guardaban llaves, para empezar a analizar verdaderos motores criptográficos. Motores que defienden activamente la privacidad, se blindan contra computadoras cuánticas y además asumen el control de nuestra identidad digital. Es un cambio de paradigma gigante. Los lanzamientos técnicos de esta semana demuestran que mantener el control de tus llaves privadas, o sea, el concepto básico, es apenas la línea de partida. Apenas lo mínimo, claro. Exacto. El verdadero debate operativo que estamos viendo en las fuentes de esta semana gira en torno a cómo gestionar esa tensión constante entre la comodidad del usuario que, seamos sinceros, suele requerir confiar en terceros, y la soberanía absoluta que exige un esfuerzo computacional y personal bastante grande. Y para ilustrar esa tensión de forma perfecta, creo que tenemos que empezar por la gotera de privacidad más grande que tiene Bitcoin ahora mismo. El address reuse que decías al principio. Sí, la reutilización de direcciones. A ver, confieso que yo misma lo he hecho. Bueno, todos hemos caído ahí alguna vez, estoy seguro. Es que es lo más fácil. Cuando necesitas configurar un enlace, no sé, para recibir donaciones o pagos recurrentes de distintas personas, generar una dirección nueva de forma dinámica cada vez que alguien te quiere pagar es un dolor de cabeza. Tienes que montar un servidor, totalmente. Así que la salida fácil, y la que hace casi todo el mundo, es copiar y pegar una dirección estática de Bitcoin en tu perfil de redes sociales y listo. El problema gravísimo de esa salida fácil es lo que llamamos la heurística de propiedad de inputs comunes. Suena súper técnico, pero a ver, ¿cómo lo explicarías de forma sencilla? Bueno, digamos que cuando un observador externo, ya sea una empresa de análisis de cadenas tipo Chainalysis o simplemente alguien husmeando en la blockchain, ve que varios pagos entran a una misma dirección, asume correctamente que el dueño es la misma entidad. Claro, porque todo cae en la misma bolsa. Exacto. Y cuando esa entidad, ese usuario, agrupa esos fondos de la bolsa para hacer un gasto mayor, el observador puede mapear toda la red de interacciones de esa persona. O sea, es el equivalente literal a imprimir tu estado de cuenta bancario y pegarlo en una cartelera pública en el medio de la plaza. Tal cual. Por eso el lanzamiento de la versión 2.5.0 de Sparrow Wallet y, bueno, su parche inmediato, la 2.5.1, es un evento que yo llamaría sísmico para la red. Es enorme. De hecho, leyendo las notas de la actualización, es el primer tipo de wallet completamente nuevo introducido desde que Sparrow existe. Porque añade soporte nativo para Silent Payments. Y aquí es donde quiero que nos detengamos, porque Silent Payments es revolucionario. Para que la audiencia visualice cómo funciona esto, a ver qué te parece esta analogía. A ver. Tradicionalmente, una dirección pública estática es como un buzón transparente en el centro de la ciudad. Cualquiera puede acercarse y dejar dinero, pero todos los que pasan por la calle ven cuánto hay y a quién le pertenece. Ajá. Con los Silent Payments es como si el protocolo fabricara un buzón mágico, donde cualquiera puede meter una carta, pero antes de caer al fondo, el sistema genera un candado y un sobre único. De modo que nadie en la calle sabe que todo ese correo es tuyo. La analogía funciona muy bien, la verdad. Pero tiene un giro matemático brillante, ¿eh? El cartero que te lleva la carta ni siquiera sabe que está entregando el correo en ese buzón en particular. ¡Wow! Espera, ¿cómo es eso posible? Mira, con Silent Payments, el receptor publica un código de pago que, a efectos prácticos, sí es estático y reutilizable. Lo puedes pegar en tu perfil de Twitter y ya está. Cualquiera lo copia y lo pega. Hasta ahí, igual que siempre.
Igual que siempre, pero cuando el emisor realiza el pago, su propia wallet, el software de quien envía el dinero toma esa información pública del receptor y la combina matemáticamente con sus propios datos privados de la transacción. Ah, o sea que la magia ocurre del lado del que envía. Exacto, se hace una operación criptográfica para derivar un output script completamente único en la cadena de bloques. Específicamente crea un output P2TR, un Pay to Taproot. Es decir, que si yo miro la red de Bitcoin, la transacción se ve como un pago Taproot genérico, completamente aislado del resto. Sí, indistinguible de cualquier otra transacción Taproot. No hay un solo hilo visible en la blockchain que conecte el pago que te hizo la persona A con el pago que te hizo la persona B, aunque ambos hayan usado exactamente el mismo código de pago estático que publicaste. ¡Qué locura! Y el receptor, ¿cómo sabe que le pagaron si todo se ve como ruido Taproot aleatorio? Porque el receptor es el único en todo el universo que tiene la llave privada capaz de deshacer esa matemática y reconocer que ese output aleatorio en realidad le pertenece. Claro, la matemática encaja solo con su llave. Sí, pero aquí entra el costo estructural de todo esto. Esta privacidad impecable que acabamos de describir traslada absolutamente todo el peso del trabajo al momento de leer la cadena. El trade-off. Siempre hay un trade-off. Siempre. Para saber qué sobres son realmente suyos, el nodo del usuario tiene que escanear y probar una operación matemática contra cada transacción Taproot que ocurre en todo Bitcoin. Cada bloque nuevo. Lo cual asumo que derrite el procesador de una computadora portátil promedio si está corriendo un nodo completo, ¿no? Intentar sincronizar años de historial haciendo esa matemática debe ser brutal. Precisamente. Esa carga computacional masiva es el gran problema de los silent payments en la práctica. Por eso la actualización de Sparrow no llegó sola esta semana. Integraron soporte nativo para Frigate. Ah, el servidor alojado en 2140.dev. Ese mero. Frigate es el primer servidor público de Electrum capaz de escanear silent payments por el usuario. Básicamente, delegas el trabajo pesado. Totalmente. El servidor se encarga de la matemática exhaustiva, escanea los bloques y simplemente le dice a la wallet de Sparrow en tu computadora, oye, aquí están tus fondos. Y no solo eso, leyendo los detalles del lanzamiento de Sparrow, también actualizaron el soporte para hardware wallets que operan en modo air-gapped. Fundamental. Y probar matemáticamente que somos dueños de una dirección, pero sin tener que gastar ni un solo satoshi en comisiones de red. Es un avance operativo enorme para la privacidad, pero deja al descubierto este dilema filosófico de la custodia que hablábamos al principio. La comodidad versus la soberanía. Tal cual. Usar el servidor Frigate soluciona la fricción terrible para el usuario que no quiere derretir su laptop, pero requiere confiar en que ese servidor público no esté registrando los metadatos de las consultas. Claro, si saben tu dirección IP y ven qué Silent Payments estás consultando, tu privacidad se compromete por otro lado. Exacto. Quien busque soberanía pura, sin atajos, va a tener que correr su propio nodo con un hardware lo suficientemente potente como para indexar y escanear todo este tráfico pesado en casa. Y pensar en hacer este nivel de operaciones matemáticas, como este escaneo criptográfico constante, nos lleva a un punto de inflexión muy interesante en los reportes de esta semana. Sí, nos cambia la perspectiva. Porque si tapar goteras de privacidad hoy ya requiere tanto músculo computacional, el panorama se vuelve fascinante y, la verdad, un poco intimidante cuando miramos las amenazas del mañana. Los desarrolladores de Bitcoin ya están trabajando en simulacros reales para la era post-cuántica. Ah, el Simplicity Hackathon. Exacto. Y el nivel de complejidad que esto exige, tanto del software como del hardware, es abismal. Hablemos de los resultados que vimos esta semana en el Simplicity Hackathon organizado por Blockstream en Turín, Italia. Fueron resultados muy tangibles. Un grupo de desarrolladores logró enviar una transacción real en la red de prueba de Liquid a una dirección resistente a ataques de computadoras cuánticas, utilizando el verificador Sphinx. El proyecto se llama PQ Liquid Wallet y se llevó el primer lugar. Es que esto es ciencia ficción ocurriendo en tiempo real, literal. A ver, sabemos que la criptografía base de Bitcoin actual, es decir, el algoritmo SDSA y las firmas Schnorr que usamos todos los días, que usamos para firmar transacciones, dependen de un problema matemático llamado logaritmo discreto. Así es. Y ese logaritmo discreto es exactamente el tipo de problema que una computadora cuántica con suficientes qubits destrozaría en segundos usando el algoritmo de Shor. Las llaves privadas quedarían expuestas. Es una amenaza existencial.
Y la industria criptográfica lleva años buscando el reemplazo ideal. Y Blockstream ha estado apostando fuertemente por una rama de investigación llamada criptografía basada en retículos, o Lattice-Based Cryptography en inglés. Sí, los retículos. ¿Cómo podemos imaginar eso? En términos simples, mientras que la criptografía actual multiplica puntos a lo largo de una curva elíptica de 2 dimensiones para esconder un secreto, los retículos operan multiplicando matrices y vectores en cuadrículas multidimensionales infinitas. O sea, dimensiones sobre dimensiones. Es esencialmente la misma lógica matemática que usamos hoy, tipo Schnorr, pero con vectores gigantescos. Pero revisando la documentación y los debates que se armaron esta semana sobre PQ Liquid Wallet, me surge una duda que va directo a los primeros principios. Dime. Hay alternativas mucho más antiguas y conservadoras como la criptografía basada en hashes, ¿verdad? Sí, claro, son hiperseguras. Entonces, ¿por qué complicar el protocolo de Bitcoin introduciendo matemática multidimensional y vectores gigantes? ¿Acaso, no estamos forzando la entrada de una tecnología experimental sumamente compleja solo para mantener viva la capacidad de hacer smart contracts vistosos? Es una excelente pregunta, pero la elección de los retículos no es un capricho estético para tener contratos inteligentes más bonitos. Es una cuestión de supervivencia para la infraestructura de seguridad que la red ya usa hoy en día, debido a un concepto crucial llamado flexibilidad algebraica. Flexibilidad algebraica. A ver, explícanos eso. La criptografía actual de curvas elípticas permite que, si se suman 2 llaves públicas, el resultado corresponde matemáticamente a la suma de sus respectivas llaves privadas. Flexibilidad es el cimiento absoluto de la custodia avanzada. Sin ella desaparecen las firmas agregadas en esquemas multisig, se rompen las threshold signatures y se vuelve imposible crear adapter signatures. Que son el mecanismo fundamental que hace funcionar a la Lightning Network, si no me equivoco. Así es. Sin adapter signatures no hay Lightning tal como lo conocemos. La criptografía basada en hashes, aunque es muy segura contra máquinas cuánticas, carece por completo de esta propiedad. Actúa como una licuadora matemática. Una licuadora. Me gusta esa imagen. Sí, digamos, si metes 2 secretos a la licuadora, sale un resultado seguro, pero no puedes predecir matemáticamente cómo se combinan esos elementos sin destruirlos. Pierdes toda la estructura predecible. Ah, entiendo. Entonces, adoptar una solución cuántica basada solo en hashes significaría literalmente retroceder el self-custody de Bitcoin a la edad de piedra. Prácticamente. Armar un esquema de múltiples firmas, un multisig, pesaría una barbaridad en la cadena de bloques y sería carísimo. Y los retículos devuelven esa estructura predecible. Devuelven la estructura, sí, pero los retículos introducen sus propios dolores de cabeza, particularmente estadísticos. ¿Cómo cuáles? Al operar con matrices tan grandes, los criptógrafos tienen que inyectar ruido matemático intencional para ofuscar la llave privada dentro de la ecuación final. Y el problema de PQ Liquid Wallet y de los proyectos similares basados en retículos es que si un atacante cuántico observa, no sé, cientos de firmas tuyas transmitidas en la red, Sí. podría empezar a detectar un sesgo estadístico mínimo en ese ruido que inyectaste y eventualmente con suficiente poder de cómputo deducir tu llave privada. Wow. Y la solución a eso es un mecanismo que, leyendo las fuentes, me parece alucinante. El rejection sampling, o muestreo de rechazo. Es una genialidad técnica. Básicamente, el dispositivo que está firmando tu hardware wallet analiza el resultado de la ecuación cuántica en milisegundos, y si detecta que esa firma en particular quedó un poco sesgada y podría filtrar información estadística, pues la tira a la basura y genera una nueva desde cero. Automáticamente. Tu propia wallet rechaza operaciones internamente hasta encontrar una firma que oculta el secreto con perfección estadística total. Pero piénsalo desde el lado del hardware. Todo esto que describes requiere un poder de procesamiento local significativo. Calcular matrices multidimensionales gigantes, evaluar el sesgo estadístico del ruido, descartar la firma y repetir todo el proceso en fracciones de segundo. Claro, no es algo que cualquier procesador pueda hacer. No es una tarea que un microcontrolador barato de hace 10 años, como los que tienen muchas bóvedas viejas, pueda realizar de manera eficiente usando solo una batería pequeña. El software de próxima generación está exigiendo una evolución física del hardware. Lo que conecta de manera súper directa con la evolución masiva que estamos viendo justamente esta semana en el modelo comercial y técnico de las hardware wallets. Ha sido una semana intensa en ese frente.
Demasiado. Estos dispositivos están dejando de ser simples bóvedas pasivas. Ya no son esos pendrives glorificados que uno escondía en un cajón y olvidaba por años. Se están convirtiendo en verdaderos motores de autorización física para toda tu vida digital. Y mire el caso de Foundation, la inyección de capital de $6.4 millones que anunciaron para lanzar el Passport Prime y la apertura de su SDK, que se llama KeyOS, marcan una pauta muy clara hacia dónde va el mercado. Es que su estrategia de marketing cambió por completo. Ya no hablan tanto de almacenar sats, ahora se promocionan como hardware de autoridad humana. Es un concepto potentísimo. El objetivo explícito de Foundation es que el dispositivo físico sirva para autorizar flujos de trabajo de agentes de inteligencia artificial y controlar credenciales cifradas, no solo Bitcoin. Y la competencia va exactamente en la misma dirección. Blockstream sacó la nueva versión Plus de su dispositivo Jade, que ahora introduce la capacidad de respaldar cuentas de autenticador 2FA directamente en el dispositivo. O sea, un clon offline de tu Google Authenticator protegido bajo el PIN de tu Jade. Exacto. Y CoinKite tampoco se quedó atrás. Empujaron los límites con las actualizaciones para los modelos Coldcard MK4 y MK5. Las actualizaciones de esta semana estuvieron pesadas. Sí, mejoraron el sistema de notas seguras y lanzaron algo llamado Key Teleport, que es una función para transferir semillas y PSBTs, que, para quienes no lo saben, son transacciones parcialmente firmadas que aún no se transmiten a la red entre distintos dispositivos para configurar bóvedas multisig. Y lo hacen a través de códigos BBQR, ¿cierto? Ja. Códigos BQR. Es un formato de código QR animado de alta densidad. Parece un video de estática, pero es un QR pasando datos súper rápido. Esto garantiza que todo el proceso de configurar una multisig sea estrictamente air-gapped, sin que la Coldcard jamás toque un cable, un USB o una conexión inalámbrica. Todo es a través de la cámara y la pantalla. Lo que subyace a todos estos lanzamientos de hardware de esta semana, de Foundation, Blockstream, CoinKite, es un cambio de paradigma impulsado por la crisis global de ciberseguridad. ¿Te refieres al robo de cuentas? Sí, mira los informes recientes de compañías como Proton. Muestran que el robo de cuentas, el account takeover, es una amenaza literal pandémica en este momento. Y está impulsada casi enteramente por la reutilización de contraseñas. La gente usa la misma clave para el banco y para el foro de videojuegos. Clásico. Por eso, la industria tecnológica tradicional, desde Apple hasta Google, está desesperada por eliminar la contraseña de texto y migrar hacia los passkeys. Los famosos passkeys. Que a ver, si les quitamos el nombre comercial amigable de Silicon Valley, no son otra cosa que pares de llaves criptográficas estándar. Exactamente. Llave pública y llave privada. En lugar de compartir un secreto de texto, o sea, una contraseña, con el servidor de Google o Apple, tu dispositivo retiene una llave privada de forma segura y le entrega al servidor solamente la llave pública para validar la conexión asimétricamente. O sea, es literalmente el modelo de seguridad de Bitcoin aplicado al inicio de sesión de un correo electrónico. Y ahí es donde el sector del hardware de Bitcoin reconoció una oportunidad obvia de mercado. Claro, si alguien ya sabe usar llaves, ¿por qué no usarlo para todo? Si un usuario de The Bitcoin Hall ya domina la gestión de llaves privadas, ya sabe cómo custodiar sus palabras semilla en metal y ya confía en un dispositivo air-gapped para proteger la riqueza financiera de toda su vida, carece de sentido que dependa de la nube de una corporación tecnológica para recuperar el acceso a su correo electrónico o a su autenticador 2FA. Es la ética cypherpunk pura llevada a la operatividad diaria de una persona normal. El dispositivo físico deja de ser una caja fuerte estática, aburrida, y se convierte en una especie de pasaporte criptográfico. Un pasaporte soberano. Es el guardia de seguridad que físicamente exige tu aprobación táctil que aprietes un botón antes de permitir que una aplicación mueva dinero o un agente de inteligencia artificial interactúe en tu nombre en Internet. Yo creo que extender esta soberanía criptográfica a toda la vida digital es el paso evolutivo lógico para la industria del self-custody. Sin embargo, toda esta teoría hermosa de identidades digitales y defensas cuánticas en redes de prueba choca de frente con la realidad de tener que comprarte un café o gestionar transacciones complejas un martes por la tarde. Sí, al final del día, el self-custody es un oficio diario, una práctica de todos los días. Y por eso, el cuarto de máquinas operativo del ecosistema también tuvo ajustes bastante críticos esta semana. Empezando por Lightning. Sí.
Hablemos de Zeus. Zeus es una de las wallets más populares para operar nodos Lightning completos desde teléfonos móviles. Acaban de lanzar la versión 13.0.2 y, leyendo las notas de la versión, tomaron una decisión de diseño bastante agresiva para solucionar un dolor muy real del usuario. Implementaron su propio servidor RGS o Rapid Gossip Sync y lo activaron por defecto. Esto es importante. Para que la audiencia entienda el dolor que Zeus está intentando curar, hablemos del chismeo o Gossip Protocol de Lightning. El chisme de la red. Literalmente. Es el mecanismo mediante el cual los nodos de la red se avisan entre sí sobre qué canales están abiertos, qué liquidez tienen, si están funcionando, y cuáles son las tarifas de enrutamiento en ese instante. Un mapa vivo de la red. Exacto. Pero cuando un usuario abre una wallet Lightning en su teléfono después de, digamos, horas o días de inactividad, su dispositivo tiene que descargar miles y miles de actualizaciones de este grafo de chismes para saber por dónde enviar el pago sin que falle por falta de liquidez en algún salto. Lo cual puede tardar muchísimo. He visto teléfonos que tardan hasta 3 horas en sincronizar todo el grafo en segundo plano. Y seamos honestos. Esperar 3 horas para poder comprar un café con una tarifa actualizada es totalmente inviable para el uso diario. Es un desastre para la experiencia de usuario. Y ahí entra el servidor RGS de Zeus. Comprime todo ese proceso topológico y promete reducir el tiempo de sincronización de 3 horas a tan solo 15 minutos. Las tasas de éxito en los pagos, lógicamente, se disparan. Optimiza la fricción operativa drásticamente, sin duda. Las transacciones fallidas en Lightning por falta de información de ruta son como el veneno de la adopción de la capa 2. Sí, frustran a cualquiera. Pero, y aquí entiendo la mejora, pero asumiendo el papel de abogado del diablo por un segundo, hay un trade-off masivo aquí, ¿no? Siempre volvemos al trade-off de soberanía. Es que el cambiar el tráfico hacia el servidor RGS centralizado de Zeus por defecto, el usuario está sacrificando un grado de soberanía bastante serio. O sea, le estamos pidiendo a un coordinador central que nos entregue su vista de la topología de la red entera. Nos dan el mapa digerido. Exacto, nos están diciendo qué caminos existen y cuáles no, en lugar de que nuestro propio nodo descubra la red por sí mismo de forma descentralizada. ¿No erosiona esto los principios base por los que decidimos usar Lightning en primer lugar? Es un debate estructural fuertísimo en la capa 2. La realidad es que Lightning Network necesita abstraer esta complejidad topológica si pretende realmente competir con infraestructuras de pago como Visa o Mastercard. Tienen que ser pagos instantáneos de verdad. Sí, la topología de enrutamiento completa es una pesadilla computacional para los dispositivos móviles que tienen baterías pequeñas y conexiones a Internet intermitentes. Utilizar un servidor RGS centralizado definitivamente expone un vector de confianza. Confías en que Zeus no te mienta sobre las rutas. Confías en eso. Pero la mitigación a ese riesgo, y la razón por la que el ecosistema técnico lo tolera, radica en la opcionalidad del código abierto. Siempre y cuando no te obliguen. Exacto. Siempre que el usuario avanzado mantenga la capacidad técnica de entrar a la configuración de la app, apagar el servidor de Zeus por defecto y enrutar la sincronización a través de su propio nodo doméstico que tiene corriendo en casa, el modelo soberano sobrevive intacto. La regla de oro, entonces. La conveniencia requiere confianza, mientras que la soberanía absoluta requiere mantener tu propio hardware encendido en casa las 24 horas. Es un oficio. Operar de forma soberana requiere pericia. Y hablando de pericia, esa misma destreza se puso de manifiesto en otro lanzamiento importante esta semana, la versión candidata 2.0.0 de Bitcoin Safe. Ah, sí, revisé esta actualización. Más allá de que añadieron soporte nativo para sistemas Linux mediante paquetes Flatpak, que siempre es bienvenido, introdujeron un rediseño radical para el control de UTXOs basado en un sistema que llaman categorías. Y esto permite hacer cosas increíbles. Las interfaces de las wallets hoy en día se están volviendo herramientas de nivel quirúrgico. El equipo de Bitcoin Safe demostró esta semana cómo se puede construir una sola transacción súper compleja que toma un input, por ejemplo, desde una bóveda de firmas múltiples 2 de 3 y lo mezcla en la misma operación con un input de una configuración completamente distinta, como un 1 de 2. O sea, ¿pagas algo usando fondos de 2 bóvedas de seguridad distintas al mismo tiempo? ¿En un solo bloque? Coordinar algo así solía ser un infierno técnico.
Me imagino. Exige administrar diferentes rutas de derivación criptográfica, solicitar firmas parciales de hardware wallets de marcas completamente distintas, que además obedecen a reglas de quórum separadas. Y orquestar todo eso dentro de un mismo paquete sin filtrar datos que comprometan la privacidad de las configuraciones de cada bóveda. Es durísimo. Espectacular. Si a esto le sumamos los continuos parches de estabilidad que Nunchuk y Liana también liberaron esta misma semana. Liana está haciendo cosas muy buenas con timelocks. Sí, totalmente. Queda clarísimo que gestionar configuraciones multisig de nivel institucional está dejando de ser territorio exclusivo para ingenieros escribiendo en la línea de comandos, para convertirse en un estándar accesible al usuario intermedio. El nivel de la infraestructura de herramientas diarias simplemente está subiendo el estándar de toda la industria. Así es. Y ¿sabes qué es poético en cierto modo? Toda esta hipertecnificación, toda esta charla de la última media hora sobre firmas postcuánticas, matrices reticulares multidimensionales, escaneos de Taproot para silent payments, identidades air-gapped, todo esto ocurre casualmente en una semana que es fundamental para el calendario cultural del protocolo de Bitcoin. El Bitcoin Pizza Day. Acabamos de pasar otro aniversario del Bitcoin Pizza Day, recordando aquel famoso 22 de mayo de 2010, cuando Laszlo Hanyecz entregó 10,000 bitcoins a cambio de que un usuario en un foro le mandara un par de pizzas familiares. Sí, y más allá de las calculadoras ociosas que siempre salen en Twitter sobre los millones de dólares que valdrían esas pizzas en el mercado actual, este evento tiene una trascendencia económica fundacional. Una trascendencia que justifica cada herramienta de la que hemos discutido hoy. Esa es la lectura correcta, sin duda. El Pizza Day no es un meme sobre una mala decisión financiera como muchos lo quieren pintar. Para nada. Es el momento exacto de la historia en el que un pedazo de código criptográfico abstracto, que no valía nada, cruzó el abismo digital y demostró que podía intermediar valor en el mundo físico y real. Sin ese riesgo inicial, sin esa validación de mercado que por primera vez le dio un precio a la moneda, Bitcoin se habría quedado como un simple experimento académico olvidado en una lista de correos de criptógrafos de los años 90. Existe una paradoja maravillosa en el concepto de la custodia cuando lo analizas así. A ver. Solo para ofuscar pagos silenciosos, el activo subyacente necesitaba, y sigue necesitando, moverse, gastarse y arriesgarse en la economía real. La seguridad estática, guardar por guardar, no tiene valor a largo plazo sin la adopción dinámica. Es que si Laszlo no hubiera gastado, no habría un ecosistema de valor que custodiar hoy en día. A modo de resumen, yo diría que esta semana nos dejó claro que la evolución del protocolo de Bitcoin está atacando en 3 frentes de forma simultánea. 3 frentes muy claros. Sí. Primero, la exigencia de privacidad absoluta en el corto plazo con los silent payments. Segundo, la resiliencia criptográfica estructural para las próximas décadas con las investigaciones en retículos de PQ Liquid, Wallet. Y tercero, la expansión brutal del hardware físico, de las bóvedas, para blindar nuestra identidad digital completa frente al fraude. Y la lección transversal de esta semana es que la custodia soberana no es un destino estático al que llegas y ya. Es un estado de actualización constante frente a adversarios técnicos, empresas de vigilancia y vectores de fricción en la experiencia de usuario. Totalmente de acuerdo. Lo que nos deja con un pensamiento final, algo provocativo para que la audiencia se quede reflexionando esta semana. A ver qué se llevan. Reflexionante sobre todas estas herramientas experimentales que desglosamos hoy en el episodio, desde el buzón mágico criptográfico de los pagos silenciosos hasta las transacciones con muestreo de rechazo y la adopción de passkeys en hardware wallets, cabe que se pregunten algo. ¿Cuál de estos desarrollos que hoy nos parecen de nicho, densos o súper experimentales será el equivalente tecnológico a las pizzas de Laszlo dentro de 16 años? ¡Qué buena pregunta! ¿Cuál será la chispa? Exacto. ¿Cuál es el experimento específico de esta semana que la historia documentará como el catalizador indiscutible de la próxima era de la soberanía individual en Internet? Piénsenlo. Sigan afilando sus herramientas de custodia y cuestionando sus dependencias técnicas. Nos vemos en el próximo reporte de The Bitcoin Hole. Las llaves son tu carga, son tu carga. El eslabón final, navega la soberanía,
en el espacio digital.